Continuación. Y nada que ver. Bíblicamente podemos encontrar la pérdida de fuerza, como Daniel lo dice en capítulo 10, versículos 8 y 17. Podemos también llegar al recibir este don profético, estas profecías, estas revelaciones, podemos estar en inconsciencia, como Daniel 10:9, ausencia de la respiración, Daniel 10:17, y los ojos permanecen abiertos, Números 24, 3 y 4, y reciben fuerza sobrenatural, Daniel 10:18. Entonces, cualquier persona que se monte en una tarima, en un púlpito, y diga, yo soy un profeta, y no les ocurra estas características en las cuales bíblicamente nos están dando orientación, es un falso profeta. Continuemos. El don de profecía a la mujer fue concedido a muchas nobles mujeres. María, Éxodo 15:20, Débora, Jueces 4:4, Hulda, Segunda de Reyes 22:14, Noadis, Nehemías 6:14, Ana, San Lucas 2:26, las 4 hijas de Felipe, Hechos 21, 8 y 9. Las palabras que tenga que hablar este profeta deben tener las siguientes características: hablar de acuerdo a la ley y al testimonio. Si no dijesen así es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. La segunda característica es que sus predicciones se cumplen. Jeremías 28:9. No introduce al pueblo a la apostasía. Deuteronomio 13, del 1 al 3. Declara lo que Dios le inspira y no habla de sí mismo. Jeremías 14:14. Reprueba el pecado. Jeremías 23:22. Estas son las características bíblicas de la cual debe tener un profeta. Antes, durante y después de la Biblia. Antes y durante de los tiempos bíblicos. Debe tener esto. Si anda entonces y dice cuánta cosa y anda como muy campante por la vida y no tiene estas características de que los ojos los tiene abiertos, sudoración y tal, y queda sin fuerza, entonces esta persona, ¿de dónde saca esto? No le están diciendo cualquier chiste, no le están pasando cualquier chisme, no están pasando ninguna otra información por muy secular. Está pasando palabra viva. Eso es importante que nosotros tengamos presente a la hora de si nosotros nos vamos a llamar profeta o si le decimos a otra persona que es profeta. Ahora vamos a continuar con lo que en la introducción les dije de la sección especial. Vamos a hablar entonces de una profetisa que se llamó Elena G. de White. Ella escribió un libro y ese libro en particular se llama El conflicto de los siglos. La experiencia de esta mujer fue similar a la del profeta Juan, el que escribió entonces el libro de Apocalipsis. Esta mujer vivió situaciones similares tanto en vida como también entonces en su escritura. Porque vamos a comparar lo que es el libro del conflicto de los siglos escrito por Elena G. de White, algunas características, algunos aditamentos que vamos a decir y a narrar allí, y también las características y comparaciones que tiene con el libro profético de Apocalipsis. El profeta Juan nos dice en Apocalipsis 12, versículo número 17, que la iglesia remanente al fin de sus días va a tener en su medio el testimonio de Jesucristo. Y en Apocalipsis capítulo número 19, versículo número 10, dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Hablando del conflicto de los siglos, este no fue un libro escrito para el mundo, sino que fue un libro escrito para la iglesia. Juan
también presentó el libro de Apocalipsis para la iglesia. Dos similitudes no son una casualidad, sino una causalidad que Dios tenía predestinado para esta mujer. Cuando ella escribía también sus páginas, al igual que el profeta Juan, ambos caían como muertos. Otra similitud de lo que es un verdadero profeta. Elena G. de White, en sus libros Dones Espirituales, también escribe: vi y se me fue mostrado, al igual que Juan cuando escribía sus revelaciones en el libro de Apocalipsis. También ambos le preguntan a un ángel y ellos dos tienen esa característica. Aunque el mensaje fue autorizado por Dios, era por medio de un ángel o de un guía que ambos, tanto a Elena G. de White como a Juan, los guiaba mediante esas revelaciones. Elena G. de White escribió El conflicto de los siglos y fue tomado de materiales literales tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Todo también se basa, o la gran mayoría de los escritos del conflicto de los siglos se basa entonces de la Biblia, con hechos bíblicos. Los otros hechos que no fueron bíblicos fueron los que se le revelaron a ella, igual que al profeta Juan. Él se le fue revelada palabra y él la escribió en ese libro de Apocalipsis. Este libro de Apocalipsis tiene también la particularidad que fue el primero que escribió y fue el último que se colocó en la Biblia. Podemos decir, como dato curioso, que el libro del conflicto de los siglos, como lo conocemos actualmente, primeramente se llamó Dones Espirituales y se fueron realizando ediciones y correcciones, de la cual la segunda revisión y llevó por título fue Espíritu de Profecía, tomo 4. Y lo tercero es como ya lo conocemos, entonces hoy día lleva el conflicto de los siglos por nombre. Ella nos reveló en los primeros 2 libros, tanto Dones Espirituales como Espíritu de Profecía, tomo 4, ella nos reveló las citas de donde ella estaba sacando lo que escribía. Ya en el libro El conflicto de los siglos, como lo tenemos hoy, ya ahí sí incorporan las citas bíblicas, dado a que en ese momento quienes estaban con ella le decían que era necesario entonces que se colocaran las citas de donde ella lo había sacado, y así se hicieron esas correcciones. El libro del conflicto de los siglos y del Apocalipsis son muy similares. El conflicto de los siglos es un descifrado, es un decodificado, es la revelación para nuestra mayor aprendizaje y comprensión del Apocalipsis. Si nosotros no entendemos el Apocalipsis, mediante este libro vamos a comprenderlo porque ya está descifrado para nosotros. Juan describe que lo que se le fue revelado en símbolos a esta mujer de Dios, a esta sierva, entonces ella le fue dado para poderlo descifrar. El libro de Apocalipsis nos habla acerca de dragón, de bestia, de agua, de vino, de río, de cristales, de animales, de cuernos, de tiempo, de falsos profetas, de sellos, de mares. Todo está codificado, es un lenguaje literario en el cual está escribiendo entonces el profeta Juan. Pero a Elena G. de White, a ella se le dio entonces la autoridad y la autorización, mejor dicho, para que ella entonces pudiera revelarnos lo que significa cada una de esas palabras o simbolismos. Por ejemplo, el dragón hoy sabemos que representa a Satanás y a Roma. La bestia a Roma papal, y el falso profeta representa a los Estados Unidos. El vino representa las falsas doctrinas. Las aguas donde se sienta la ramera es agua y muchedumbre de pueblos. También nos revela entonces, por medio del conflicto de los siglos, el simbolismo nos refleja
los dos testigos, y los dos testigos ya lo entendemos por medio de este libro que se le reveló a esta profeta, que es el Antiguo y Nuevo Testamento. El sello de Dios es el sello del sábado, y el sello de la bestia es el falso día de reposo, como lo es el domingo. Elena G. de White descifró el libro de Apocalipsis. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de por medio de estas líneas poder entender lo que Dios revela por amor a cada uno de nosotros. Pero ¿cuál fue el tema central del conflicto de los siglos? Es el mismo tema de lo que nos revela el profeta Juan en el libro de Apocalipsis. Es igual, es lo mismo. Podemos decir, número uno, como característica, que es el libro del conflicto de los siglos. No es un libro de historia. Como segundo punto, podemos decir que no es un libro en cuanto a la historia. Y como tercer punto, el conflicto de los siglos es un libro de filosofía de la historia, de cómo comprender la historia y el origen de la historia. Y como cuarto punto, podremos decir que la descripción del gran conflicto entre Cristo y Satanás y de la victoria final de Cristo y de su pueblo sobre las fuerzas demoníacas. Eso es lo que se centra el conflicto de los siglos y tiene mucha similitud con el libro de Apocalipsis. Elena G. de White no habla solamente de historia, sino de los conflictos reales de la historia. Podemos decir, ella nos explica fácil y didácticamente que estos eventos históricos son el resultado principalmente de las guerras invisibles entre Cristo y Satanás, en el cual en este mundo nosotros no podemos verlo. Y ella lo que está haciendo es interpretando la historia de las cosas reales, la cual nosotros no podemos ver con nuestros ojos simplemente. El conflicto de los siglos se compone de tres partes, y aquí quiero que prestemos atención. La primera parte está organizada igual que el libro de Apocalipsis. En el libro del conflicto de los siglos, desde la página 19 hasta la 332, enfatiza la historia de la iglesia, como también se presenta en la primera parte del libro de Apocalipsis. Allí también describe lo que es la historia eclesiástica. Entonces estamos notando ambas similitudes. No es que entonces profetiza Elena G. de White solamente porque escribió un libro. Oído, ella se le dio la autorización para que descifrara lo que es el libro de Apocalipsis. No es cualquier libro, entonces el que estamos leyendo nosotros o estamos describiendo, que es el libro del conflicto de los siglos. En la segunda parte o la segunda mitad del libro del conflicto de los siglos, a partir de la página 486 hasta el final, allí ella describe casi exclusivamente eventos finales, al igual que desde el capítulo número 1 al capítulo número 9 de Apocalipsis. Escribe la historia eclesiástica, y desde el capítulo número 12 al 22 del libro de Apocalipsis describe los eventos finales. Ambos libros finalizan con un cielo nuevo y con una tierra nueva. No es casualidad entonces que esta mujer haya escrito eso desde su propia mente, o haya escrito solamente porque quiso o le plació. Esta mujer estaba totalmente autorizada, inspirada por el Espíritu Santo. Era una profetisa verdadera. En el centro del libro del conflicto de los siglos encontramos dos grandes eventos desde que Elena G. de White utiliza aproximadamente más de 100 páginas y cuenta la experiencia de los mileristas que estudiaron las profecías del libro de Daniel y creían que interpretaban que en Daniel 8:14 era el regreso de Cristo a la tierra, y fijaron una fecha, el 22 de octubre de 1844. Ese fue un mensaje dulce y esperanzador al pensar y creer que Cristo vendría. Pero como sabemos nosotros, Cristo no vino ese día. Mas, sin embargo,
Este mensaje fue dulce a su paladar porque esperaban que Cristo venía, pero como fueron chasqueados, entonces fue amargo en su vientre. Y esto fue denominado entonces un gran chasco. Y bíblicamente, como lo encontramos entonces en esos pasajes, y este acontecimiento está ubicado en el centro del libro El conflicto de los siglos. Y también que el juicio comenzó en el 22 de octubre de 1844. Al igual que el conflicto de los siglos anuncia estos eventos, también lo tiene el libro del Apocalipsis. Ambos libros son proféticos y ambos libros tienen las siguientes características. Lo primero que tienen, tanto el libro de Apocalipsis en la Biblia como el conflicto de los siglos, la primera parte habla de historia eclesiástica. El tema central nos habla, ambos libros, es del chasco, del dulce paladar que tuvieron con esa iba palabra, pero luego fue amargo en su vientre, y también del juicio. Y el tercer y último tramo, parte de estos dos libros, son los eventos finales. De tal manera, no es una escritora más, no es una diosa para los adventistas del séptimo día, sino que es una mujer que se puso como sierva para ser utilizada y darnos este mensaje ya descifrado para nosotros. No podemos decir que esta mujer no es una mujer de Dios, no podemos decir que esta mujer no fue autorizada, porque si lo decimos, entonces también estaríamos desautorizando lo que dice el libro de Apocalipsis. Tampoco es los libros de ella que están por encima de la Biblia, no, ella es una luz menor. Nosotros nos seguimos por un escrito está bíblico. Esta mujer, al igual que tú y que yo, también sufrió pruebas y también decidió por aceptar la verdad del sábado y no quedarse con la falsedad del domingo. Creyó entonces en un Dios de paz, en un Dios de amor, y no creyó entonces en una Roma papal. Ella decidió, ahora también nos toca decidir a quién creemos, si a Cristo o a Satanás. Brevemente te voy a dar entonces una reseña histórica de lo que fue su vida. El espíritu de profecía está revelada en la persona de Ellen G. White. Ella nació en Gorham, estado de Maine, Estados Unidos, un 26 de noviembre de 1827. En 1840, a la edad de 12 años, se entregó de corazón a Dios y fue bautizada por un ministro metodista, con varios miembros de su familia. Elena asistió a reuniones adventistas en Portland y en 1842 aceptó plenamente las doctrinas por las cuales en 1843 fue bautizada en la iglesia metodista. Las visiones que ella tuvo, miles de personas tuvieron la oportunidad de ver a la señora White en visión. Se manifestaban en ella los mismos fenómenos descritos en la Biblia respecto a los profetas de la antigüedad. En una de sus visiones, tomó una pesada Biblia de casi 9 kilos y la mantuvo en alto durante media hora. Cuando hombres fuertes quisieron hacer lo mismo, duraron solo pocos minutos. Y en sus visiones era transportada a otros países que luego reconoció en sus viajes. Fue una mujer misionera junto con su esposo y viajó extensamente por los Estados Unidos predicando y ayudando a la organización de la iglesia y luchando contra diversos problemas y errores. Y por último, siendo una escritora prolífera, escribió miles de páginas, alrededor de 45 libros importantes. Entre los principales están El Camino a Cristo, El Conflicto de los Siglos, El Deseado de todas las gentes, Patriarcas y Profetas, La Educación, Ministerio de Curación, entre otros. Esta mujer, esta noble mujer, tuvo la oportunidad de ser llamada por Cristo Jesús, por Dios, y ella aceptó el llamado. Y todo cuanto dice está palpado,
refrendado y compagina directamente con lo que es un escrito está. Nunca jamás esta mujer habló en lenguas, en algo que ni se entendiese. Tuvo la oportunidad de transmitir el mensaje claramente en su idioma, sin necesidad de otros artilugios falsos. Deseamos nosotros llevar ese firme trabajo de evangelio que Dios nos ha puesto y porque nosotros lo pedimos. Dios es sabio, fuerte y bondadoso para darnos a cada uno de nosotros lo que pidamos sinceramente. Oremos. Señor, gracias por darnos el entendimiento, la sabiduría, de que el don de profecía debemos estar atentos cual antorcha para ser nuestra guía. Ayúdanos a seguir en tus pisadas de estos nobles profetas bíblicos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Chao familia, se les quiere, se les recuerda, nos escuchamos en el próximo podcast. Amigo, amiga, recuerda darle like, suscribirte, compartir y comentar este contenido. Estaremos en las próximas oportunidades dándote otros textos para estudiar. Recuerda, hoy Dios te regaló la oportunidad de amar, sentir y pensar.